Buenas tardes a todos, un gusto tenerlos nuevamente aquí en el Club Sigo. Un agradecimiento de igual manera a Sigo por invitarme nuevamente a esta charla del Club Sigo. Para los que no me conocen, mi nombre es Henry Correa, contador público y gerente de la firma Correa Consultores. Hoy vamos a mirar un tema que parece ser que es por solicitud de algunas personas, contadores, querían que les ayudáramos a mirar cómo crear o qué requisitos se deben tener y cómo crear una empresa que se dedique a los servicios contables. Hablemos de una empresa como Correa Consultores. En nuestro portafolio tenemos contabilidad, auditoría, tributaria, outsourcing de nómina. Entonces, ese tipo de empresas es las que vamos a mirar para los que hoy están ahí viéndonos y que de pronto quieren hacer ese emprendimiento con el tema de la creación de una empresa. Para arrancar vamos a mirar el concepto 182 del 2018, requisitos para crear una empresa de servicios contables. Este es un concepto emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría. Eso fue una consulta que le hicieron precisamente al Consejo Técnico de cómo crear. Entonces vamos a tratar de desarrollar ese concepto, lo que habla el concepto, lo que dice el Consejo Técnico, y luego nos vamos a remitir de cuál sería el tipo de societario con el que se debería crear o que nosotros recomendamos. Recordemos que en Colombia existen varios tipos societarios: sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades de comanditas, sociedades por acciones simplificadas. Entonces vamos a mirar esas empresas, cómo serían y cuál de pronto la que nosotros o la que Correa Consultores recomienda. Ya sabemos, nosotros somos Correa Consultores SAS, y casi que esa es la ventaja hoy en Colombia con el tipo de SAS para poder crear empresas. Y vamos a ver un poquitico las diferencias entre las SAS, las limitadas y las anónimas, pero muy generalmente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar el concepto. Entonces digamos que el resumen de la consulta que hacía una persona al Consejo Técnico decía que para prestar servicios relacionados con la ciencia contable en general, tanto la empresa natural como la persona jurídica, sociedades de contadores públicos, se encuentran sujetas a la vigilancia de la Junta Central de Contadores y por lo tanto deben cumplir con las normas establecidas por dicha entidad, en especial las normas sobre el registro de las sociedades, de tal manera que una persona natural o jurídica que preste servicios relacionados con la ciencia contable y que se encuentre registrada y bajo la vigilancia de la Junta Central de Contadores podrá considerarse que se encuentra infringiendo la ley, que se encuentre registrada, que bajo la vigilancia de la Junta Central de Contadores podría considerar que se encuentra infringiendo la ley. O sea, si las empresas, los contadores públicos, nosotros nos graduamos y nos dan una tarjeta profesional. Con el solo hecho de estar graduado en la universidad, no me dan el título de contador, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo decir, terminé materias, me dieron el grado, y aquí está mi acta de grado, por lo tanto yo soy contador y puedo salir a firmar estados financieros. Lo mismo sucede con las empresas. Aquí hay un tema en lo que leíamos del concepto que quiero volver a leer porque quedó como enredado. Miremos. Resumen. Para prestar servicios públicos relacionados con la ciencia contable en general, tanto la persona natural como la persona jurídica, sociedades de contadores públicos, se encuentran sujetas a la vigilancia de la Junta Central de Contadores y, por lo tanto, deben cumplir con las normas establecidas por dicha entidad, en especial la norma sobre el registro de las sociedades, de tal manera que una persona natural o jurídica que preste servicios relacionados con la ciencia contable y que se encuentre registrada y bajo la vigilancia de la Junta Central de Contadores podrá considerarse que se encuentra infringiendo la ley. Ahí en el mismo concepto hay un párrafo que está mal y es las que no se encuentren registradas
Por eso cuando lo leí la primera vez, como que me embolaté. Ojo, está mal redactado porque es las empresas que no encuentran. Entonces vamos a mirar. Decía, usted termina su carrera, se gradúa, le dan el título en la universidad, le hacen una fiesta, pero no tiene el registro ante la Junta Central de Contadores, es decir, no tiene la tarjeta profesional. Por lo tanto, usted no puede ejercer como contador hasta que usted no cumpla con ese requisito. ¿Qué pasa con las sociedades que se crean? Lo mismo. Yo hoy constituyo una empresa, la registro en la Cámara de Comercio, la registro en la DIAN, tengo el RUT, tengo todo, pero no estoy registrado en la Junta Central de Contadores. Por lo tanto, esta empresa puede prestar algunos servicios, pero no todos los servicios que están metidos en el tema contable. ¿Por qué? Porque no puede firmar estados financieros, no puede llevar auditorías o revisorías. Entonces vamos a mirar el desarrollo del concepto y vamos mirando las cositas que les voy diciendo. Entonces, esto para que tengan en cuenta. Entonces, la pregunta de una persona dice que se solicita la colaboración del Consejo Técnico, ¿cierto? Dice, nosotros estamos creando un proyecto emprendedor y es crear una empresa que se dedique a la prestación de servicios profesionales en áreas contables. Sin embargo, no sabemos qué requisitos solicitan o qué licencias o permisos son requeridas en el momento de la creación de esta misma. ¿Me podrían colaborar informándonos este interrogante y dirigiéndome a qué entidades solicitar más información acerca de la constitución de una empresa de servicios? Entonces, el concepto básicamente es, como todos los conceptos, uno pregunta al consejo técnico, estas personas quieren crear una empresa de contables, por favor dígame cómo voy a crear o qué debo hacer. Entonces, vamos a mirar. Entonces, ¿qué le contesta el consejo técnico? Dice, dentro del carácter ya indicado por la respuesta del consejo técnico, son de naturaleza general y no abstracta, dado que su misión no consiste en resolver problemas específicos que correspondan a un caso particular. Entonces, en el concepto emitido por el Consejo Técnico del 2017, el 780, ya se había tratado una cuestión similar de la siguiente manera. Como hace la información suministrada por el peticionario, se procederá a dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos. Entonces, aquí ya empiezan a desarrollar el concepto. El artículo 5 de la Ley 43 de 1990 acerca de las sociedades de contadores enuncia. Artículo 50 de la vigencia estatal, las sociedades de contadores públicos están sujetas a la vigilancia de la Junta Central de Contadores. Entonces, es el primer requisito que debemos tener. ¿Me constituyo como empresa? Sí. ¿Ya tengo que pasar un registro a la Cámara? Sí. ¿Ya tengo que pasar un registro a la DIAN? Ya estoy vigilado de alguna manera, pero tengo que hacer el siguiente paso y es registrar la empresa en la Junta Central de Contadores. Ok. Seguimos. Dice, adicionalmente el decreto 1510 de 1998 establece en su artículo siguiente lo segundo. Para efectos de la vigilancia, las sociedades de contadores públicos y demás personas jurídicas que se constituyan en lo sucesivo y que contemplen dentro de su objeto social el desarrollo de actividades relacionadas con la ciencia contable o la prestación de servicios inherentes a esa disciplina, deberán inscribirse en la Junta Central de Contadores dentro de los 90 días siguientes a la fecha de constitución o, en su caso, del respectivo registro en la Cámara de Comercio. Hay 90 días para registrarse en la Junta Central después de que se constituya la empresa o el registro en Cámara de Comercio. Y mire lo que dice. Sociedades de contadores públicos y las personas jurídicas que se constituyan y que contemplen dentro de su objeto social el desarrollo de actividades con las ciencias contables o la prestación de servicios inherentes a esta disciplina. Y ahí abarca dos grandes grupos. Si yo llevo contabilidades y llevo revisorías fiscales. Todas las empresas que se constituyan y que su objeto social sea ese, así no sea su objeto principal, pero estén desarrollando, porque uno encuentra empresas como estas. Una empresa, lo digo porque eso lo he visto, una empresa que estaba inactiva. Y unos colegas, entonces la empresa era para hacer un tema de comercialización de unos productos. Y entonces ellos, tranquilamente, ampliaron el objeto social y dijeron que, además de comercializar los productos, iban a crear o iban a prestar el servicio contable, porque tenían ya unos clientes. Y ellos facturaban
facturaban mensualmente los servicios a esa empresa, a donde prestaban los servicios, con el nombre de esta empresa. Esta empresa no era de contadores, sino era una empresa que está dedicada a la comercialización de unos productos. Pero en el segundo objeto social, o un objeto social más amplio, pusieron que iban a prestar servicios contables y creyeron que eso era suficiente. Y ojo, dice que deben registrar esas empresas que se constituyan. No solamente que se constituyan, sino que presten esos servicios, porque, ojo, esta empresa ya estaba constituida para comercializar productos y ahora lo que están haciendo es comercializar una prestación de servicios. Debían haber registrado esta empresa en la Junta Central, pero más adelante vamos a mirar unos requisitos adicionales con el tema de la creación. Entonces, vayamos mirando. Si mi empresa se dedica solamente a prestar servicios tributarios, conceptos tributarios, planeación tributaria y demás, pues digamos que no son unos temas de la ciencia contable, no estarían obligados. Pero si dentro de su objeto social prestan asesoría tributaria, temas contables y revisoría fiscal, esa empresa debería estar registrada en la Junta Central de Contadores. ¿De acuerdo? Y vamos a ver otras cositas que dice el concepto y otros requisitos. Dice, adicionalmente el artículo segundo y cuarto de la ley 43 del 90 menciona lo siguiente, que era lo que yo le iba, lo que estábamos hablando, de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Para efectos de esta ley se entiende por actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones, dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamento en los libros de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoría, así como a todas aquellas actividades conexas a la naturaleza de la función profesional del contador público, tales como la asesoría tributaria, la asesoría gerencial en aspectos contables y similares. Aquellas que tengan conexión con la naturaleza de su función profesional de contador público, tales como la asesoría tributaria, la asesoría gerencial en aspectos contables y tributarios. Ya había un poquitico de discrepancia porque los abogados que se dedican solamente al tema tributario, pues la Junta Central con este concepto querían meterlos dentro de ese paquete. Y entonces las firmas que se dedican solamente a temas tributarios, donde ahí no hay sino abogados, dijeron, no, espera un momentico. Nosotros, ¿qué tenemos que ver con el tema contable? El concepto dice, y el artículo segundo de esa ley 43 está hablando de eso. Y hay un tema que se desarrolló y al final pues ellos lograron salirse de ese tema. Miremos lo que dice el parágrafo 1. Los contadores públicos y las sociedades de contadores públicos que sean facultadas para controlar o prestar servicios de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general y tales servicios serán prestados por contadores públicos o bajo su responsabilidad. Por contadores públicos o bajo su responsabilidad. ¿Qué significa? Que yo dentro de las empresas de contadores puedo tener economistas, puedo tener ingenieros industriales, puedo tener administradores, gente que sabe de pronto de contabilidad, pero la responsabilidad estará a cargo de los que somos contadores públicos. Por eso ustedes ven, y puede pasar, ¿no? Que tengan esta serie de profesionales, pero generalmente uno no manda a esta serie de profesionales a que hagan la contabilidad, o no deberíamos hacerlo. Los puedo tener es como un tema de apoyo. Correa Consultores, por ejemplo, tiene administradores, economistas, administradores financieros, tiene abogados, ¿cierto? Con temas tributarios, con temas laborales, con temas de administración pública, pero yo no puedo mandar a una persona de estas, así sea mi firma, a que haga la contabilidad. Yo debería mandar un contador. Entonces, porque en el parágrafo primero lo dice, todos estos servicios serán prestados por contadores públicos o bajo su responsabilidad. Parágrafo segundo. Los contadores públicos de las sociedades de contadores públicos no podrán por sí misma o por intermedio de sus empleados servir de intermediarios en la selección y contratación de personal que se dedique a las actividades relacionadas con la ciencia contable en general en las empresas que utilizan sus servicios de revisoría fiscal o de auditoría externa. ¿Cuántos cumplen esto? Las grandes firmas, por ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que yo no puedo ser el contador y a la vez prestar el servicio de revisoría fiscal o de auditoría. Sin embargo, a esto le tuercen el pescuezo muy fácil las grandes firmas, porque entonces tienen una firma para contabilidad y tienen una firma para revisorías.
Entonces, llevan la contabilidad y son los revisores con la otra firma y lo que están diciendo es, aquí hay una separación, somos dos empresas totalmente diferentes. Eso está prohibido. Sin embargo, la Junta Central ante eso es poco lo que ha hecho, la verdad. No es porque no haya podido, yo creo que es más porque las grandes firmas siguen manejando el mercado y a las pequeñas pues nos quitan. Pero bueno, eso será otro tema. Artículo 4 de las sociedades de contadores públicos. Se denominan sociedades de contadores públicos a la persona jurídica que contempla como objeto principal el desarrollar por intermedio de sus socios o de sus dependientes o en virtud de contratos con otros contadores públicos, prestación de los servicios propios de los mismos y de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general señaladas en esta ley. Y ojo a lo que viene en negrilla subrayado. En las sociedades de contadores públicos, el 80% o más de los socios deberán tener la calidad de contadores públicos. Y esta sí es una gran diferencia con la creación de empresas de cualquier naturaleza, porque es las únicas empresas que obligan a tener, miren, el 80% de los socios deben ser contadores públicos. Ojo, el 80% de los socios, no que el 80% del capital sea contadores públicos, que son dos cosas diferentes. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a crear una empresa de contadores públicos, entonces Henry Correa crea Correa Consultores y se asocia con un abogado. ¿Cumplo con el 80%? No, porque estaríamos 50 y 50. Puede que yo sea el dueño del 90% y el abogado el dueño del 10%, pero en este porcentaje de los contadores públicos somos dos profesiones, 50% abogado, 50% contador. ¿Qué significa eso? Que si yo traigo otro contador, seríamos dos contadores y un abogado, ¿qué porcentaje tenemos? Entre los dos contadores hacemos el 66% y el abogado es el 33% para completar el 99.99%. ¿Qué me toca hacer? Otro contador, para que seamos 4 contadores y un abogado. En ese caso, cada uno de los contadores tendríamos el 20%, los 4 hacemos el 80% y el abogado es el 20%. Y ahí podemos tener la creación de una sociedad. Si lo hago con 2 contadores, pues no hay ningún problema. Si lo hago con 3 contadores, no hay problema. Pero cuando yo meto otra profesión como socio, que pasa mucho, porque a veces uno se asocia con abogados para manejar el tema tributario o con financieros para manejar temas financieros, entonces ahí tenemos que tener cuidado. En Correa Consultores hay varias profesiones, pero tenemos el 80% de los socios como contadores. Y ese es un punto que muchas empresas no lo ven. Entonces, ¿a qué voy yo? Me devuelvo a la historia del comienzo, a la empresa que tenía una comercialización de productos y estos dos socios dijeron en esta misma empresa prestemos los servicios contables y facturémoslos. Y resulta que en esa sociedad eran como 5 socios, ninguno era contador y ellos simplemente, uno de los 2 que prestaban los contables era uno de los socios y él logró que los demás socios les permitieran facturar. Entonces, miren lo que incumplieron. No se registraron ante la Junta Central de Contadores, porque cuando usted se registra en la Junta Central de Contadores, a la empresa le dan una tarjeta profesional como si fuera un contador público. Entonces, les voy a contar. Henry Correa tiene la tarjeta profesional que me dio la Junta Central de Contadores. Y cuando yo registré a Correa Consultores, me dieron una tarjeta profesional con un número y esa es para Correa Consultores. Entonces, digamos que tengo la tarjeta profesional como empresa y la tarjeta profesional como persona natural. Y ya vamos a ver más adelante ahorita cómo miramos el tema. ¿De acuerdo? Porque ahí entonces hay que saber en Correa Consultores quién presta el servicio, Henry Correa o Correa Consultores. Porque a mí me pueden nombrar en una empresa y la revisoría fiscal nombra a Correa Consultores como el revisor fiscal de la compañía. Entonces, vamos a ver. Sigamos. Dice, en conclusión podemos determinar que para prestar servicios relacionados con la ciencia contable en general, tanto la persona natural como la persona jurídica, sociedades de contadores públicos, se encuentran sujetas a la vigilancia de la Junta Central de Contadores y por lo tanto deben cumplir con las normas establecidas por dicha entidad, en especial la norma sobre el registro de sociedades, de tal manera que una persona natural o jurídica
que preste servicios relacionados con la actividad contable bajo la vigilancia de la Junta Central de Contadores y que no se encuentre registrada ante la misma, se considera que está infringiendo la ley. Si ve que aquí sí está bien redactado, arriba el concepto se comieron un pedacito y entonces uno como que no lo entiende. Entonces, ahí lo dice claro, el que no esté registrado ante la Junta Central de Contadores, ahí sí como dice, no existe, sea la persona natural o sea la persona jurídica. En los términos anteriores se resuelve la consulta, todo lo que dice la Junta Central de Contadores, y con esto básicamente terminamos la primera parte, que es lo que quería mirar es el concepto, lo que dice. Entonces ahí nos queda básicamente varias cositas para recordar. Se crean con el 80% mínimo de los socios deben ser contadores y tan pronto se cree la sociedad se debe registrar ante la Junta Central de Contadores para que den su tarjeta profesional. Y entonces aquí viene el tema y es, Correa Consultores se presenta a una revisoría fiscal o se presenta a hacer un outsourcing contable y el contrato y el nombramiento está a nombre de Correa Consultores. ¿Quién es el revisor fiscal? El revisor fiscal es la persona jurídica. Pero ¿quién es el que da fe? Las empresas por sí solas de contadores no dan fe pública. La fe pública las damos las personas naturales que tenemos la tarjeta profesional. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Entonces vamos a ir mirando. Los que van a crear su empresa, para que no caigan en esto y revisen el tema cuando estén presentando las propuestas, se presentan a nombre de la empresa, Correa Consultores como tal, y cuando los nombren revisores fiscales, entonces ustedes hacen un documento interno, porque en la asamblea va a quedar. Se hizo la asamblea, se presenta la postulación para los revisores fiscales, se presentan estas 3 propuestas, al final se elige Correa Consultores, se hace el acta y Correa Consultores es nombrado como el revisor fiscal de la compañía. Acto seguido, nosotros como empresa debemos hacer una carta donde decimos, les agradecemos por habernos tenido en cuenta, por darnos el cargo, y nosotros hemos determinado que de nombrar a Henry Correa como revisor fiscal en representación de Correa Consultores. Entonces, la firma nombra una persona natural para que quede en cabeza de esa persona la firma de los documentos. Entonces, ustedes van a encontrar que cuando hagan el registro en la Cámara de Comercio, ustedes van a encontrar revisor fiscal, Correa Consultores. No, y acto seguido, nombramiento por documento interno o documento privado, se nombró a Henry Correa como revisor fiscal de la compañía. El contrato con quién se hace, el contrato de honorarios y todo el tema, se hace con Correa Consultores. El que firma es Henry Correa. Entonces, eso ténganlo muy presente los que quieren crear las empresas, para que por lo menos no paguen una novatada que le pasa a muchos que hacen un negocio con la empresa y nombran a Henry Correa, al final el que quedó, si en el acta de la asamblea de socios o de accionistas, el que queda nombrado es Henry Correa, pues el negocio no es con Correa Consultores, es con Henry Correa. Entonces, ojo con eso para que no vayan a caer en ese error. En ese orden de ideas, entonces vamos a mirar, ahora sí, el de más grueso. Ya vimos como la parte fundamental. Ahora vamos a mirar qué debo hacer yo para poder crear una compañía. Y entonces nosotros estamos mirando aquí. Hablábamos, existen 3 tipos de sociedades en Colombia que son las más manejadas, que la verdad en ese momento ya hay una que se está quedando atrás y casi nadie la está creando, y tenemos sociedades anónimas, sociedades limitadas y sociedades por acciones simplificadas. Las sociedades limitadas, arranquemos, las sociedades anónimas, se necesitan mínimo 5 socios para su creación, mínimo 5 socios para su creación, y no tiene límite de socios. Es decir, yo puedo tener 40,000, 50,000, 60,000 socios. Ejemplos de ellos, pues lo que tenemos en Ecopetrol, lo que tenemos en Bavaria, lo que tenemos en Avianca, lo que tenemos en La Vivienda, donde hay una cantidad de socios ilimitados, pero para su creación necesitaban mínimo 5 socios. ¿Qué cosa también tiene? Y es que de entrada las sociedades anónimas deben tener y deben nombrar un revisor fiscal. Entonces aquí ya hay un gasto adicional cuando yo estoy empezando a crear una sociedad, cuando estoy empezando a trabajar, si nombro una sociedad anónima, porque de entrada me voy con un costo adicional que es el revisor fiscal.
Adicional a eso, tengo que crear obligatoriamente una junta directiva y nombrar una junta directiva. Y uno ve que esas juntas directivas por lo general son de adorno. Entonces, si son de adorno, ¿para qué creamos una junta directiva o para qué nos metemos en una sociedad anónima si va a ser de adorno? Entonces, por eso, Correa Consultores nació como limitada y entonces vamos a ver, entonces desechemos las sociedades anónimas por ahora. Esas se las recomendamos a empresas muy grandes, donde por su control, su tamaño y demás, necesitan otra estructura y esa puede ser la sociedad anónima. Bueno, vienen las limitadas. Las limitadas, ¿cómo se creaban o cómo se crean? Mínimo 2 personas, máximo 20. Limitan la cantidad de socios. Limitan la cantidad de socios. Mínimo 2, máximo 20. ¿Qué tienen esas sociedades limitadas? Pues digamos que no es obligatorio tener revisor fiscal, salvo que, todos lo sabemos, que sus ingresos sean superiores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes o 5.000 salarios mínimos legales vigentes de patrimonio, que en ese caso estarían obligadas a tener revisor fiscal, pero no desde su nacimiento, sino en el momento en que cumplan con esos topes. ¿De acuerdo? Y luego vienen las sociedades simplificadas por acciones, las SAS. Sociedades por acciones simplificadas, SAS. Es un híbrido entre las anónimas y las limitadas. Aquí me da la posibilidad de crear una empresa con un socio. Entonces, los que quieren emprender y crear su empresa solito, pueden crear las SAS, porque con eso están cumpliendo. Cumplen mínimo un socio y cumplen que el 100% de los socios son contadores. Entonces, ese 80% lo sobrepasan. Entonces, no necesitan, pero ojo, acuérdense, si van a hacer sociedad, tienen que cumplir con el 80% de que los socios sean contadores. Entonces, ojo con eso, ¿de acuerdo? Y lo mismo que las limitadas, no están obligadas a tener revisor fiscal de entrada, solamente si pasan esos topes que hablamos de los 3.000 salarios mínimos de ingresos o los 5.000 de patrimonio, y adicional a eso, tienen una ventaja adicional en el tema de la liquidación. Y ojo con esto. Si la sociedad limitada se va a liquidación, los socios están obligados a responder hasta el monto de su capital con las deudas. Ojo, lo voy a explicar porque generalmente la gente no lo entiende. Como lo digo, parece que quedaron en la I. Voy a hacer un ejemplo. Si yo hago una sociedad limitada y somos 3 socios y cada uno tenemos el 33%, 33.33% de la sociedad y el capital es de 100 millones de pesos, significa que yo puse 33 millones, mi socio 33 y el otro socio 33, completamos los 100. Y en caso de que nos vayamos a una liquidación, la norma dice que yo debo responder hasta el monte, hasta por el tope de mis acciones o de mi patrimonio. Y la gente cree que entonces fueron los 33 millones de pesos que yo puse. Y que como ya se liquidó la empresa y se acabaron los 33 millones de pesos que yo puse y no alcanzó para más, entonces que yo me salvé. No, señor. Esa lectura de interpretación es errada. Lo que significa ahí es que usted responde por el 33% de las deudas. Y que si usted tiene una empresa que tiene 100 millones de pesos de patrimonio y unas deudas de 5.000 millones de pesos, usted, socio, debe responder por el 33% de esos 5.000 millones de pesos. Que es lo contrario a lo que sucede con las sociedades simplificadas, las sociedades por acciones simplificadas, que ahí sí la interpretación es la que la mayoría de la gente tiene, y es que yo puse 33 millones de pesos, mi socio 33 y el otro 33, esos somos 100 millones de pesos, ¿cierto? Y que si la sociedad se va a liquidación y la deuda son 10.000 millones de pesos, pues simplemente liquidan y si lo que haya, con lo que haya se acaba. Porque ahí ya no voy yo ni vienen por mi patrimonio, porque yo soy una sociedad por acciones simplificada y la ley así lo establece. Entonces mira la diferencia entre una sociedad limitada y una sociedad anónima. Y la gente muchas veces dice que no, que es lo que hay ahí, que entonces como se acabó y no hubo más, entonces yo me fui. Con las limitadas no pasa eso. Ojo, responde usted solidariamente con su patrimonio como persona natural. Excepto en qué se salvan las sociedades anónimas, que corre también para las limitadas y corre también para las simplificadas, por acciones. Sociedades por acciones simplificadas en el tema de los impuestos.
cualquiera de estas sociedades que no paguen los impuestos, ahí sí van por el representante legal y la persona que firmó los impuestos que está debiendo la DIAN. Ojo con eso. De pronto no es del tema, pero sépalo. Usted es el representante legal de su compañía. Y entonces usted dice, yo firmé los impuestos. Hizo la empresa contadores y no está pagando por alguna razón los impuestos de su compañía. La DIAN viene y le cobra a usted como persona natural esos impuestos. Tiene que responder usted con su patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso y vamos entonces a ver ya rápidamente el tema. Entonces, ¿qué es una SAS? Lo que estamos recomendando, o Correa Consultores, ¿qué recomienda? Creen una SAS. Porque a veces es un solo contador, son 2 contadores, son 3 contadores y preferiblemente una SAS. Entonces, ¿qué es una SAS? Es un tipo societario que se fue creado por la ley 1258 del 2008. Correa Consultores nació como una sociedad limitada, porque antes de esto no existía, antes del 2008 no existía esta ley. Y entonces le tocaba a uno crear y conseguirse socios para poder crear una empresa, porque le obligaban a uno a que fuera mínimo 2 socios en la limitada. Y no nos metíamos en las sociedades anónimas, porque las sociedades anónimas nos tocaba crear una junta directiva y tener un revisor fiscal. Y digamos que uno empezando factura 5 millones y el revisor fiscal cobra 3, pues estoy trabajando para el revisor fiscal. Los que saben cobrar, porque también hay revisores fiscales de 500.000 pesos. Entonces, eso lo vimos con la NIC 1, los que me acompañaron en una charla de días anteriores, que estábamos mirando la NIC 1, todo el tema del control de calidad, hablábamos de esos temas. Ok, entonces, en la ley 1258, entonces, se crea una estructura societaria de capital que es regulada por normas de carácter positivo. La norma permite una amplia autonomía contractual en el diseño de contrato social y la posibilidad de que los asociados definan sus pautas bajo los cuales se han de gobernar sus relaciones jurídicas. Entonces, pues aquí realmente lo que estamos viendo es que, a ver qué pasó, que se me quedó aquí. Lo que estamos viendo es que yo puedo crear y vamos a mirar, entonces, como el proceso que hay ante la Cámara de Comercio. Este documento lo estoy sacando de la Cámara de Comercio directamente. ¿Y qué se debe hacer para poder matricular una compañía? Entonces a uno le dicen, mire, usted lo primero que tiene que hacer, siga este proceso que está ahí. Ahí le vamos a dar todas las pautas para que usted pueda crear la sociedad. Entonces, debe presentar la Cámara de Comercio, ¿cierto? De con jurisdicción en el lugar donde tendrá su domicilio principal, ciudad o municipio. ¿Qué significa eso? Que si estoy en Bogotá, pues debo ir a la Cámara de Comercio de Bogotá. Si estoy en Medellín, a la de Medellín. Y en esos pequeños municipios apartados, digamos que La Calera es una ciudad, es un municipio muy pequeño. Si usted va a crear una compañía, entonces usted en La Calera se viene y se registra en Bogotá. Donde no hay, usted lo puede hacer en las ciudades donde usted considere que le queda cerquita, que tiene su domicilio. ¿Listo? Entonces, aquí dice consultar la competencia por jurisdicción de las cámaras de comercio. Entonces, ahí hay un decreto para los que están en municipios, sociedades muy pequeñas o alejadas, donde usted revisa ese decreto y le dice, estoy, no sé, en Jamundí, estoy en Paz de Ariporo, estoy en Tablamena, Arauca, estoy en La Paz César, no sé, en Bosconia. Entonces, si yo voy a crear una empresa en uno de esos municipios, tengo que revisar este decreto para que me diga, de acuerdo a este municipio, usted debe registrarse en la Cámara de Comercio de Valledupar, o en la Cámara de Comercio de Barranquilla, o en la Cámara de Comercio de Villavicencio. ¿Ok? ¿Cómo se constituye? Entonces dice, puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, mediante un contrato o acto unilateral que conste por documento privado o escritura pública, al cual debe ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente a su domicilio, artículo 5 y 6 de la ley 1258/2008. Entonces, mire, aquí también yo puedo tener una sociedad, hacer sociedad. Entonces, Henry Correa puede hacer sociedad con Correa Consultores y crear otra empresa de contadores. ¿Cumplo con el 80%? No, porque Correa Consultores no es un contador, es una persona jurídica. Entonces, lo puedo hacer con otra empresa, puedo asociarme. Entonces, yo puedo tener 5 contadores y Correa Consultores. En ese caso,
somos 6 socios, pero los 5 contadores cumplimos con el 80% del total que me pide la Junta Central, ¿de acuerdo? Y lo puede hacer por documento privado de escritura pública. Y aquí, entonces, todavía hay gente creando SAS con escritura pública. ¿Qué diferencia hay entre crearla por escritura pública o registrarla por un documento privado? Que la escritura pública a usted le cobran primero la notaría y de acuerdo a una norma y usted tiene que pagar una plata para hacer escritura. No lo haga por escritura pública, hágalo sobre un documento privado, que eso es ¿qué es? Es un acta, eso no tiene otro nombre. Es un acta y se hace. Vamos a mirar más adelante cómo está el tema. Y se ahorran una plata en la Constitución, ¿de acuerdo? Constitución SAS, virtual o presencial, pues ahorita estamos en pandemia, todo el tema de las cámaras de comercio, pues no estaban haciéndolo, pero ya con todo este tema lo están haciendo virtual. Entonces se podrá hacer a través de la inscripción de una SAS, canal virtual, en el portal de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces usted ingresará al portal, dirigirse al link Constitución Virtual, leer los términos y condiciones, hacer clic iniciar, validar identificación y hacer clic en crear una nueva solicitud, ingresar número del formulario del RUT y número de teléfono relacionado con este formulario, diligenciar cada uno de los formularios exigidos, enviar notificaciones a la elección para llevar a cabo la revisión. Entonces, todo este es el trámite que usted, lo primero que usted está leyendo allá en el segundo punto es validar identificación y hacer clic en crear una nueva solicitud, ingresar número del formulario del pre-RUT y número del teléfono relacionado con este formulario. Ese trámite del pre-RUT es un trámite que nos hace la Cámara de Comercio automáticamente. Y lo primero que yo hago al crear una compañía hoy en día es el RUT y no lo que se hacía antes, que se hacía el registro en la Cámara de Comercio y después me iba para la DIAN. Hoy todo ese trámite lo hacen directamente en la Cámara de Comercio. Y lo primero que uno tiene que hacer cuando entra ahí, le dan a uno un pre-RUT. Y con ese pre-RUT usted ya empieza a llenar los formularios que le van sacando la Cámara de Comercio. Ahora, usted puede ir a la Cámara de Comercio o puede bajarlos por el formulario. Si todavía es de los que les gusta llenar a mano, pues los llena a mano, los imprime y se va para la Cámara de Comercio. Y vamos a seguir viendo cuáles son los pasos, ¿de acuerdo? Todo esto se puede hacer directamente. Tarifas de registros del 2020, ahorita vamos a mirar la del 2021 que tenemos actualizada la tabla. Entonces, ojo con esto, ya vamos a mirar el documento que yo debo elaborar, que era el documento privado que yo les decía que podemos hacer, o la escritura pública, los que quieran, porque algunos dicen que si no queda registrado en la notaría, pues que no tiene validez y no, eso tiene la misma validez tanto en la notaría como en la Cámara de Comercio. Entonces, primero, debo llevar un documento privado, autenticado, reconocido con presentación personal por quienes firman como accionistas o constituyentes. ¿Qué significa eso? Hacemos un acta donde se sienta Henry Correa, se sienta Pedro González, se sienta Fernando García y dicen vamos a constituir una SAS. Elaboramos el documento que es básicamente un acta donde se da la constitución y se generan los estatutos y al final firmamos los 3 y con eso quedan el acta inicial registrada y con eso vamos a la Cámara de Comercio. ¿Sí? Dice autenticado, reconocido o presentación personal, es decir, que si vamos los 3 socios a la Cámara de Comercio, esa es la presentación personal. Pues lo podemos hacer o lo autenticamos en una notaría, si es que los 3 no podemos ir a la Cámara de Comercio, pero sí a la notaría. ¿Listo? Y aquí hay un tema que es como una cosa adicional o diferente. Dice, se registrará mediante escritura pública de constitución cuando haya aporte de un inmueble. Mire, yo puedo estar haciendo una sociedad entre 3 o 4 colegas, no vamos a pagar todos 20 millones de pesos, sino que yo digo, mire, yo tengo una oficina donde podemos funcionar y esa oficina yo le doy un costo de 20 millones de pesos, de esta manera que yo pongo mi oficina por 20 millones y el resto, mis otros 4 o 3 socios, ponen 20 cada uno, terminamos completando 80 millones si somos 4 o 100 millones si somos 5 y yo doy la oficina
Pero cuando sucede eso, entonces me dice que debe ser mediante escritura pública, cuando haya el aporte de un inmueble, y aquí está el parágrafo, artículo segundo y quinto, artículo sexto y séptimo. Entonces, ahí me cambiaría el documento privado y me tocaría hacerlo definitivamente por escritura pública. Requisitos del documento, o sea, ¿qué debo tener en cuenta en ese documento que yo cuando hago la constitución o el documento acta de constitución? Entonces, ¿qué debo hacer? Nombre, documento, identidad y domicilio de los accionistas. O sea, el nombre de los 4 socios, el domicilio, la ciudad. Y documento de identidad. La razón social, seguida por la palabra sociedades por acciones simplificadas o el diminutivo SAS. Entonces uno encuentra empresas que llaman Correa Consultores, Sociedad por Acciones Simplificadas. Eso es válido. O lo pueden hacer Correa Consultores SAS. Pues creo que queda más cortico y queda mejor utilizar el SAS. ¿De acuerdo? Domicilio principal. Ciudad o municipio elegido para desarrollar la actividad de la sociedad. Si en el acto de constitución se establece sucursales, se debe indicar el municipio donde estarán ubicadas. Clarísimo. Estoy ubicado en Bogotá, pero voy a crear una sede en Cali, una sede en Medellín, una sede en Barranquilla, porque pues nos vamos a volver una multinacional. Entonces tengo que registrar en dónde van a quedar mis sucursales. Término de duración de las SAS. Y esta ley que creó la SAS nos ayudó y nos mejoró muchísimo la vida por estos temas. Y miremos estas dos cositas, el cuarto y quinto, y les voy a decir por qué. Las SAS podrán tener término de duración indefinido. En todo caso, si no se establece una vigencia definida, el término de duración será indefinido. Es decir, si yo dentro del acta de constitución, yo no digo que la empresa va a durar 10 años, sino que no lo digo, se asume que es indefinido. Pero yo también puedo decir, el término de duración es indefinido. ¿Listo? O digo el término de duración, o lo dejo en blanco y asumo que es indefinido. La pregunta es, ¿qué es mejor? Pues indefinido. Usted va a quedar en una empresa 5 años, a ver si de pronto, y entonces en los 5, entonces les voy a contar una historia que pasó. Y miremos el quinto. Enunciación de las actividades principales. Las SAS permiten establecer un objeto social indeterminado. En todo caso, si nada se dice en los estatutos, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita de comercio. Y entonces ahí les voy a contar. Esos 2 punticos, el cuarto y el quinto, nos arreglaron la vida a todos los que estamos haciendo estas consultorías y temas legales. ¿Por qué? Porque esto cuarto y quinto punto no era así de lazo. Entonces usted creaba una sociedad anónima o limitada y tenía que decir cuánto tiempo iba a durar. Entonces estoy encontrando empresas que decían, la constitución en el 2021, entonces vamos hasta el 2011. Y porque tocaba decir el término de duración, entonces la gente nunca se arriesgaba, o muy pocos, no sé por qué no lo hacían, porque al final ha dicho, voy a demorar hasta el año 50.000. No, la gente lo hacía a 10 años, a 15 años. Y el objeto social, entonces la gente decía, Correa Consultores se va a dedicar a la prestación de servicios contables, administrativos, tributarios, bla, 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 y daba un objeto social. Y si mañana me salía un negocio donde yo podía hacer la interventoría de un proyecto o un fondo del exterior o un proyecto para una ONG y yo no lo tenía dentro del objeto social, resulta que yo no lo podía hacer. Entonces me tocaba, hacer un acta, una asamblea y hacer un acta y en esa acta decir, espérese, entonces a partir de hoy también voy a poder hacer la interventoría en proyectos de ONG y de proyectos y la carreta. Y resulta que muchas empresas perdieron negocios porque pues, su actividad social estaban vendiendo carros y mañana le dio la posibilidad de vender una grúa y no porque las grúas no estaban dentro del objeto social. Entonces, en una sociedad donde somos 2 o 3, pues es muy fácil hacerla. Pero donde eran 20 o 35 y gente fuera del país y gente en Medellín, en Barranquilla, y en esa época, estamos hablando de hace unos años, seguramente que hay gente mucho más joven que yo, y no existía el tema de la virtualidad, ¿cuál internet? Nada, tocaba presencial, entonces tocaba programar una asamblea con mucho tiempo de anterioridad para que todo el mundo pudiera viajar y se encontrara donde estábamos. Entonces se perdían negocios
Y entonces por eso usted encuentra en esos objetos sociales de las empresas viejas, el objeto social es de 20 páginas, porque entonces la gente trataba como de predecir todo lo que iba a hacer y metía todo lo que encontrara. Hoy en día el objeto social de las AS es muy sencillo. Correa Consultores podrá hacer temas de contabilidad, de auditoría, servicios administrativos, financieros, podrá comprar y vender, y todo lo que dice al final, miren, y cualquier cosa o actividad lícita de comercio, pare de contar. Hoy yo podría vender carros en mi compañía. Correa Consultores hoy podría vender carros, porque es una actividad lícita y es una SAS. Mientras que una sociedad anónima, si está exportando petróleo, no puede ponerse a vender carros. Tiene que coger y hacer la modificación al acta y a todo esto. Y les voy a contar lo que le pasó a una empresa. Dijeron que su actividad iba a ser por 20 años. Y nunca pensaron que fueran a pasar los 20 años. Y resulta que llegaron a más de 20 años. Ya llevaban como 23 años y no se habían dado cuenta que la compañía no existía porque dijeron que la duración era 20 años. ¿Y qué hizo la competencia? ¿Qué supo de eso? Ya había gente que en ese momento se dedicaba, y todavía se dedicaba a mirar cuándo se vencían las compañías, y esa compañía estaba muerta y crearon una empresa igual a la de él. Y le quitaron, porque supuestamente Correa Consultores estaba muerta, ellos funcionaban hasta el 2020 y no pidieron ni renovaron ni dijeron que activan, entonces crearon un Correa Consultores en el 2021. Cuando yo fui a crear, oiga, usted no puede a renovar Cámara de Comercio y demás, usted está liquidado, usted no existe, ¿cómo así? No, entonces voy a escribir, no, qué pena, ya existe Correa Consultores, pero soy yo, no, usted se murió, y al otro día nació otro Correa Consultores, pero no es usted, es otra empresa, y eso le pasaba a las compañías. Entonces por eso les digo, dejen eso a término indefinido y no se compliquen mucho con la actividad que van a desarrollar. Obviamente que sea coherente y acorde con lo que ustedes van a hacer, pero pues uno encuentra hoy también empresas que crean SAS con 20 hojas porque están previendo todo lo que quieren hacer, cuando usted puede utilizar una palabra, una frasecita, cualquier actividad lícita de comercio. Sencillo. Capital autorizado, suscrito y pagado. Se debe expresar en valores de cada capital, indicando la forma y términos de que deberá pagarse. Aquí es importante que se diga, se va a pagar en efectivo, se va a pagar en activos fijos, y acuérdense que estas SAS también tienen, vamos a verlo más adelante, sigamos, clase, número y valor nominal de las acciones, en caso que la sociedad sea beneficiaria de la ley 17 del 2010, recuerden indicar la participación o porcentaje de cada uno de los accionistas. Y el capital se pagará en los plazos establecidos de los estatutos. Ojo, las sociedades anónimas, cuando usted creaba una sociedad anónima, tenía que pagar el capital el 100% de lo que usted había dicho. En las sociedades, en las limitadas. En las sociedades anónimas, usted creaba un capital suscrito, 1.000 millones, y usted decía, puedo pagar el capital suscrito y pagado, de esos 1.000 millones vamos a pagar 200, y tenían que pagar esos 200, y tenían que estar pagos al momento de crear la sociedad. En las sociedades SAS, usted puede crear una empresa de 200 millones con 1 millón, y decir que el saldo lo va a pagar en tales fechas, y ahí lo dice, mire, el capital se pagará en los plazos establecidos en los estatutos. Este plazo no podrá exceder el término de 2 años. Recuerde indicarlo cuando exista una diferencia entre el valor del capital suscrito y el capital pagado. Entonces, puede que yo hoy necesite una compañía de 50 millones de pesos, pero no tengo sino 10. La creo con 10 y doy unos plazos que no pueden pasar de 2 años, y voy haciendo el incremento y voy pagando ese capital. Lo voy pagando sin necesidad de hacerle una modificación a mi capital suscrito y pagado, porque eso requiere reforma de los estatutos y registro en Cámara de Comercio, ¿de acuerdo? Requisitos, otro requisito del documento, forma de administración. Se debe establecer los estatutos en forma clara y forma la administración de los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los representantes legales y administradores. Yo puedo crear una compañía y decir, el gerente o el representante legal de la compañía no puede hacer negocios por más de 50 millones de pesos. Listo, y si va a hacer un negocio por más de 50, tiene que pedir autorización de la asamblea para que pueda hacer negocios de más. Y seguramente en empresas donde uno no es el dueño, sino que coloca un tercero que administre, pues todo este formato de administración
me ayuda un poquitico a controlar hasta dónde me endeudo o hasta dónde dejo que el representante legal tome decisiones por sí solo, ¿de acuerdo? ¿Qué más debe haber? Nombre, identificación y facultades de los administradores, deben designar cuando menos un representante legal. Los nombramientos, debo indicar, en ese acta debo indicar quién va a ser el socio que va a ser el representante legal o el tercero, porque no necesariamente es un socio, puede ser un tercero, y debo indicar el representante legal de la firma tal, de la empresa tal, va a ser Henry Correa, identificado con la cédula número no, que eso hace referencia a los nombramientos y a la identificación y la facultad de los administradores. Cláusulas de compromiso, compromisoria. Esta cláusula no tiene el carácter de obligatorio para efectos de la Constitución, no obstante es importante contemplarla en los estatutos, todas que permite administrar los conflictos sociales que puedan surgir durante el desarrollo de actividades empresariales respecto a la interpretación de las reglas de administración y manejos contenidos en los estatutos sociales. Debo hacer el registro en el formulario útil empresarial RUES, ¿cierto? Que se puede bajar o comprar. Es bajar, generalmente usted lo va a presentar por internet, usted lo baja y lo imprime. Lo que pasa es que cuando usted lo presenta, se lo cobra. Puede ser una fotocopia. Si yo la tengo, se la mando. Usted tiene que sacar la fotocopia. Ah, sí, es una fotocopia. Cuando usted la registra ya, es como si lo hubiera bajado. Es decir, hoy en día no pasa lo que pasaba hace muchos años, que uno tenía que ir a la Cámara de Comercio, denme un formulario para registro, denme un formulario. Sí, hoy se lo dan, pero si usted quiere lo baja por la página, pero no significa que sea gratis. Formulario de registro único tributario se puede adquirir a través de la página dian.gov o en cualquiera de las sedes de la Cámara de la Cámara de Comercio. El documento de identidad de los accionistas se debe anexar copia del representante legal y los integrantes de los órganos de administración y revisores fiscales si existieran. Entonces, en esa acta, ¿cierto? Se hacen los nombramientos, se nombra a Henry Correa, gerente de la compañía, se nombra a Fernando González, revisor fiscal de la compañía, se nombra a Francisco Bernate, revisor fiscal suplente, a Fernando García, representante legal suplente. Todos esos nombramientos se deben anexar una carta donde yo digo, Henry Correa, acepto el cargo de representante legal, Fernando Rodríguez acepta el cargo de revisor fiscal y debo esa carta meterla con la copia de la cédula y en el caso de la revisoría fiscal, la tarjeta profesional. Y ojo con eso, entonces aquí es donde yo les digo, se nombra una empresa, sí señor, se nombra a Correa Consultores SAS como revisor fiscal de la compañía XX. Correa Consultores hace un documento interno donde informa que, pues, en el acta que queda, que el revisor fiscal es Correa Consultores. Pero adicional a eso hacemos un acta donde yo digo, nosotros Correa Consultores estamos nombrando en representación de la firma al señor Pedro González con la tarjeta de propiedad la tarjeta de profesional número tal, y él va a ser el encargado o el que nos representa como revisor fiscal. Entonces, esa persona la que debe anexar la carta de aceptación y la tarjeta profesional del contador, no la tarjeta profesional de la empresa. Es el contador, porque allá va a quedar dando fe pública el contador, pero van a quedar registradas las dos, la empresa y debajo dice representado por Henry Correa Barón o por Pedro García. Ahorita miramos un cámara de comercio para que lo vean de un cliente que tengo, para que lo vean. ¿Listo? En ese orden de ideas y mirando las cosas, vamos a mirar acá. Costos. Si usted entra a la página de la Cámara de Comercio, estábamos mirando aquí. El link. Hay un link donde usted entra a la Cámara de Comercio y revisa el costo. ¿Qué le cobran a usted? De acuerdo al capital de la compañía, hay una tabla. Revise esa tabla en los costos actualizados del año 2021.
de acuerdo al monto de capital y le cobran igual que las empresas. Los que estamos llevando contabilidades, sabemos que a marzo de cada año tenemos que renovar la Cámara de Comercio de las empresas. Eso estaría de acuerdo al capital de su compañía. Adicional a eso, usted tiene que pagar un registro por el acta de creación de la compañía, y esa acta, por eso uno procura que en esa misma acta vaya todo esto que está aquí, que estábamos leyendo, que no es nada más ni nada menos que los estatutos de la compañía. Entonces, adicional a todo esto que viene aquí del nombre, del capital y cómo se va a pagar y todos estos temas, ¿cierto? Entonces, usted tiene que incluir los estatutos de la compañía, que de dónde los puede sacar. Usted busque por Google estatutos de una compañía SaaS y le salen 20.000 modelos. Entonces, lo que tiene que mirar en esos estatutos básicamente es lo que les acabo de mostrar en la presentación, y obviamente toda la carreta que de ahí para allá se desprende. Entonces, esos estatutos están hechos, realmente es acomodarlos a las necesidades, porque hay unos estatutos que son de 20, 30 páginas, hay unos estatutos donde hay, les crean se me fue la palabra, les quitan unas facultades a los representantes legales, se las limitan, mejor, no se las quitan, se las limitan. Hay empresas que dicen, usted es representante legal y hágale, contrate lo que sea y lo que quiera. No, en algunas empresas dicen, no, usted no puede negociar, no puede sacar préstamos al banco por más de 50 millones de pesos, o no puede hacer negocios, mejor, no tanto por sacar plata al banco, o de pronto si le sale un cliente, nos salió Bavaria, y Bavaria vale la responsabilidad fiscal 20 millones de pesos mensuales. Mentira, eso vale mucho más. Esos 50 millones de pesos pueden ser un solo mes. La responsabilidad fiscal de Bavaria puede costar 50 millones de pesos en un solo mes. Y yo no tengo sino potestad para firmar un contrato por 50 millones. Entonces me toca pedir una junta, porque si yo multiplico 50 por 12, son 600 millones. Entonces me toca llamar a asamblea y que me den esa facultad para poder firmar ese contrato. ¿Y qué es lo que sucede generalmente? Si yo voy a ir con Bavaria, Bavaria me dice, sí señor, le damos el contrato, usted va a hacer el revisor fiscal, o la firma va a hacer el revisor fiscal, présteme en un cámara de comercio, es su RUT, y son los papeles básicos que eliminan, y seguramente ya van a encontrar que está limitada mi capacidad para contratar. Entonces voy a decir, arregle el problema, ¿qué me toca? Socios, una junta rapidito, y miremos. Entonces, esto es bueno cuando uno no es el administrador. Pero tiene que ser uno coherente y consecuente con las cifras, porque uno encuentra empresas que nombran un tercero, un gerente, y tiene que pedir permiso para todo, porque todos se lo limitan. Entonces uno dice, ¿para qué? Entonces no lo nombren, si no le tiene confianza, pues no lo nombren, administre usted, que es el dueño, porque cada 8 días en una asamblea arreglando cada cosita que le ponen, que le quitan para poder volver a la facultad, y esa facultad se le dan solamente para ese negocio. Entonces en esto hay que ser razonable, hay que ser como inteligente y mirar el tema. Entonces, para terminar, resumimos. Empresas para contadores deben estar registradas ante la Cámara de Comercio, sacar su RUT, sacar la IAR, y automáticamente, o en un plazo menor a 90 días, ir a la Junta Central de Contadores y hacer el registro ante la Junta Central de Contadores. Ustedes eso también lo pueden hacer virtual, y ahí le piden los requisitos, son muy sencillos, no piden mucho, básicamente los socios, si son contadores, pues a todos les piden la tarjeta, la cédula, y que cumpla con ese requisito, se los piden ahí en la Junta Central, y le dan su tarjeta. 80% socios. Recomendación, hágalo por una SAS, porque me limita la obligación, y no por limitada, me limita la obligación de responsabilidad civil ante terceros y ante terceros, básicamente de responder con mi patrimonio. Y tenga en cuenta lo que le digo, los estatutos, cómo se deben crear, hágalo por documento privado para que se abra una platica, ¿cierto? Y las empresas capital, usted lo puede hacer desde 200.000 pesos, desde 100.000 pesos, no hay un monto mínimo de capital para crear las compañías. Empresas como nosotros, los que prestamos aquí, todos los que me están oyendo y quieren, pues no necesitamos un capital muy grande, porque realmente nuestro capital o nuestro mayor activo es el conocimiento. Diferente a si yo voy a hacer una embotelladora, si voy a hacer una fábrica de papel, si voy a hacer una fábrica de automóviles, pues necesito planta, maquinaria. Nosotros no, nosotros necesitamos
un computador y un programa de contabilidad. Y en eso sí, por favor, colegas, tengan en cuenta eso, porque si uno encuentra colegas llevando contabilidades en Excel. Si usted no tiene para lo mínimo de su negocio, pues ahórrelo y trate de hacerlo. O cuando usted tenga, sí, pero para eso sabe qué debe hacer, cobrar bien. Cobre bien sus honorarios y seguramente con eso podría tener un buen software. Porque si no cobra bien, pues va a tener que llevar la contabilidad en Excel, que hoy es prohibido, ¿no? Para los que todavía lo hacen. Porque ya se acabó el tema de los libros esos en cuadernos y en Excel. Eso hoy no tiene. Revisen por el estatuto tributario, reformas anteriores, lo que se dice al respecto. Y hoy todavía hay gente llevando la contabilidad en Excel. Bueno, señores, creo que con esto terminamos por el día de hoy. La verdad, un gusto para Correa Consultores poder haberlas acompañado. Agradecimientos nuevamente a Sigo y esperamos que ustedes, todos los que nos escuchan, que tienen Sigo y que están metidos en este club, aprovechen estas charlas. Se están haciendo periódicamente, continuamente. Yo puede que nos acompañen en algunas otras charlas, pero hay otros colegas y no solamente contadores, hay mucha variedad de profesionales que están aquí ayudándonos en este tema y aprovechenlo, porque es que la profesión necesita de conocer, de estudiar y de actualizarse. Si nosotros mantenemos actualizados y hacemos un buen trabajo, podemos cobrar bien, pero si no, por eso nuestra profesión es vista como se ve. Por último, ¿cómo debería usted costear su producto? Invéntese la fórmula, pero le voy a dar una que es muy sencilla. Si yo, Henry Correa, me quiero ganar, si yo fuera empleado y me quiero ganar 8 millones, 9 millones de pesos mensuales en una empresa, yo divido mis 9 millones de pesos en 240 horas, que sería lo que me pagaría a mí la hora si fuera un empleado. Y eso me sale a un costo. Con ese costo le sale el costo hora. ¿Qué tiene que hacer usted? Mire, NIC 1 la vimos hace unos días y se las ayudé yo. La NIC 1, conozca al cliente, revise el cliente y mire cuánto tiempo se va a gastar. Nosotros cotizamos sin saber el volumen de información del cliente, simplemente porque mantenemos una tarifa de 600.000 pesos y a todo el mundo le cobramos 600.000 pesos y eso no nos ponemos. Entonces, cotice, dése cuenta cuántas horas va a gastar. Si usted dice, tengo que ir a esa empresa 8 horas a la semana, significa que hoy un día completo o 2 medios días, son 8 horas a la semana. Por lo tanto, si voy 4 semanas son 16 horas. 16 horas multiplicado por lo que me dio a mí el valor de esa hora, que yo me debería ganar 9 millones de pesos, dividido en 240 pesos hora, eso lo multiplico por el número de horas que le voy a invertir y hágale un seguimiento a su cliente. Porque yo digo que voy a gastar 8 y me termino gastando 12 o 13 o 14 o 15. Y ahí es donde muchos de ustedes no se dan cuenta ni cuánto están cobrando ni cuánto están gastando. Genere esa información y hagas juicioso un cronograma de el día de hoy, cuántas horas le invertía a cada cliente, para que usted al final del mes se dé cuenta cuántas horas se invirtió con ese cliente y cuánto le está cobrando. Y se va a dar cuenta que en la mayoría de los casos está por debajo. Y por eso uno termina viendo contadores que son 600.000 pesos de contabilidad y no una contabilidad de 600.000 pesos. Espero que con esto podamos ayudarle a la profesión a que sea un poquitico más consecuente y más consciente. Y bueno, gracias a Diego, hasta una próxima y nos estaremos viendo seguramente. Muchas gracias.